Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este webinar. Yo soy Alberto Fontana, asesor académico de INSPIRE, Simulación FEMEVA, y quiero darles la bienvenida a todos ustedes en nombre del doctor Juan Ignacio Cobian, que es el director de dicho centro, de su equipo operativo, y hoy tenemos programado un webinar que es Fundamentos de Ultrasonidos para Cirujanos. Y tenemos la presencia de un invitado que realmente es uno de los pioneros en el tema, es facilitador de nuestro centro, me refiero al doctor Horacio Alberto Cuesta. Horacio, a quien conozco desde hace muchísimos años, es cirujano pediatra, jefe de clínica del Hospital Garrahan, es subdirector de la carrera universitaria de cirugía pediátrica con sede en dicho hospital, es miembro del Consejo de Certificación de la Sociedad de Cirugía Pediátrica, donde fue también presidente, y es miembro también titular de la Asociación Argentina de Cirugía. Yo creo que el tema este es un tema muy importante y hace muchos años que en nuestra sociedad los cirujanos empezamos con este tema, y uno de los pioneros fue el doctor Carlos Suárez, que está en el hospital o estaba en el hospital Posadas, que empezó a hacer ecografía, y me acuerdo que era uno de los pocos que estaba haciendo. Acá en La Plata el doctor Mario Zariski, que después se fue a Estados Unidos, y en el Garrahan estaba Horacio, que empezaba a hacer ecografía, operaciones o procedimientos guiados por la ecografía, y en este momento es un experto en el tema. Y bueno, queremos escucharlo en esta presentación. Cuando termine y por medio del chat pueden hacer llegar las preguntas que yo se las voy a pasar al doctor Horacio Cuesta. Bueno, Horacio, podés empezar tu presentación y gracias por la intervención. Alberto, buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Gracias por tus palabras, digamos. Y bueno, un poquitito yo quería mostrar, no sé si puedo compartir pantalla para que vayan viendo la presentación. No sé si ahí se llega a ver. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, en principio es un poco lo que vos dijiste. Yo desde hace muchos años estoy totalmente convencido que todo lo que sea imágenes está muy ligado al cirujano. Digamos, de hecho, ustedes piensen que para cualquier cirugía que tenemos que hacer, siempre hay una imagen de por medio. Con lo cual, eso siempre a nosotros nos ha facilitado el acto quirúrgico. Pero desde hace muchos años que estoy convencido que si a esa imagen la utilizamos para nuestros procedimientos, para corroborar ciertos diagnósticos, inclusive para guiar procedimientos que nosotros podemos hacer en forma mini invasiva, es más útil todavía y mucho más seguro. Dentro de toda la gama de imágenes, el ultrasonido, que es lo mismo que ecografía, brinda ciertas ventajas que son importantísimas, digamos. Primero, de derecho, que es más económico. Segundo, que es portable y dinámica. Y tercero, que a los que trabajamos con chicos, que en general tienen muy poca grasa y muchísima agua, es un auxiliar que es sumamente útil. Entonces, la idea de esta charla es poder transmitirles a los cirujanos que en algún momento quienes no están en el tema de ultrasonido
se convenzan de que hay que empezar a aprender y hay que empezar a usar el ultrasonido como un auxiliar de la cirugía. Quiero contarles que no tengo conflictos de intereses para esta presentación y un poquito mínimo voy a hablar de la historia, porque vamos a hacer una cosa, vamos a hablar en principio de ciertos principios físicos de lo que es el ultrasonido para que se entienda. Después vamos a hablar un poco de los equipos para familiarizarnos cómo se manejan los equipos y por último voy a hacer algunas reflexiones finales sobre el tema de imágenes y cirugía. Fíjense, en el año 1794 este fisiólogo italiano que se llama Lazzaro Spallanzani descubrió por qué los murciélagos, que son casi ciegos, digamos, no es que sean ciegos, sino que ven muy poco, emitían, para poder volar, orientarse y captar sus presas, de alguna forma tenían que hacerlo, y se dio cuenta que emitían ciertas ondas que llamó ondas de ultrasonido, y ahí comienzan las bases de lo que es el ultrasonido hasta nuestros días. Y el otro concepto importante es que en el año 1880 los hermanos Curie descubrieron el efecto y de lo que es la piezoelectricidad. Describen el efecto piezoeléctrico. ¿Qué es la piezoelectricidad? Son cristales que adquieren alguna polarización eléctrica cuando son sometidos a presiones mecánicas. Y este es en la génesis del material del transductor de ultrasonido. Trabaja con materiales piezoeléctricos y dentro de ellos el más importante de todos es la cerámica, que es el cristal más utilizado en los transductores que hoy estamos utilizando. Entonces, ¿cómo se forman las imágenes de ultrasonido? Esto es para que los cirujanos tengamos alguna mínima idea. Las ondas de ultrasonido son producidas en el elemento piezoeléctrico, o sea, en el transductor, y se transforman en ondas sonoras. Así envían un haz de ondas dentro del cuerpo que van a reaccionar de acuerdo al tejido que atraviesen y finalmente van a regresar al transductor en forma de un eco de retorno que al impactar sobre el cristal generan un nuevo impulso eléctrico que se va a ver reflejado en la pantalla del ecógrafo del ultrasonido como escala de grises. Estas ondas generadas tienen una frecuencia superior a los 20.000 Hz que están por encima del oído, del umbral del oído humano, generando ultrasonidos. Esa es la génesis de cómo se forman las imágenes. En un gráfico, fíjense, el transductor haciendo de emisor, la onda choca contra el objeto, que sería el tejido o el órgano a estudiar, y vuelve como una onda reflejada que al ser tomada nuevamente por el transductor va a ser reflejada en la pantalla mediante ondas eléctricas con escala de grises. Pero, ¿qué es lo que estudiamos de las ondas? O sea, ¿qué tienen las ondas de ultrasonido? Tienen una longitud, tienen una frecuencia y tienen una amplitud. Entonces, nosotros de esto tenemos que conocer mínimas cosas, pero hay que conocerlas. ¿Por qué? La longitud es la distancia en la cual la onda realiza un ciclo completo. La frecuencia, sin embargo, es el fragmento de onda comprendido entre dos puntos iguales del trazado, y en los ecógrafos se miden ciclos por segundo. Trabajan entre 1 a 20 MHz, que son 1 millón a 20 millones de ciclos por segundo. Y finalmente la amplitud de la onda es la altura de la onda, o sea, el volumen que va a tener la onda. Con lo cual, fíjense, la velocidad de propagación del sonido será mayor cuanto mayor es la densidad del medio. La amplitud se va atenuando conforme atraviesa el medio y la atenuación va a ser mayor. Fíjense, esta onda se va a terminar de atenuar del todo cuanto mayor es la frecuencia de la onda. ¿Con esto qué quiero decir? Que tejidos de densidades que no tienen, que son importantes, digamos, como el músculo y la grasa, se van a manejar con una buena velocidad para ver el ultrasonido. Y tejidos como el aire, que tiene una densidad muy baja, se comportan muy mal con el ultrasonido. Por eso el aire es un enemigo acérrimo del ultrasonido. Entonces, con este razonamiento, comprenderemos que los transductores que tienen elevada frecuencia
tienen menos profundidad, tienen una mayor resolución. Y fíjense, 7 a 12 MHz, que es una elevada frecuencia, me permite ver la vena yugular, que está muy cerca de la piel. Este es el músculo esternocleidomastoideo y esta es la vena yugular con Doppler. Y que los traductores que tienen baja frecuencia obtienen más profundidad, pero tienen menor resolución. Fíjense, un traductor distinto al que mostré, que es cóncavo, es un convex, y me permite estudiar zonas más profundas del organismo, que pueden estar en el tórax o en el abdomen. En este caso, en el abdomen. Fíjense, esta es la piel, esta es una lengüeta hepática y esto es el páncreas. Por supuesto, esta es una imagen de un niño que en general, al tener menos grasa y mucho más agua, se ve mejor que en un adulto. Pero si replicáramos esto en un adulto flaco, veríamos la misma imagen con las mismas características que se ven en este niño. Por lo tanto, para que quede un primer concepto, alta frecuencia con baja penetración, voy a usar en estructuras superficiales, piel, vasos, músculo, y baja frecuencia, 1 a 5 MHz, que va a tener mayor penetración, voy a usar en órganos profundos del tórax y del abdomen. Además, el ultrasonido pasa y la zona de contacto entre los dos medios que transmiten el ultrasonido se conoce como interfase. O sea, que el ultrasonido puede pasar a través de dos tejidos que van a tener o pueden tener una interfase distinta. El ultrasonido, entonces, a través de esos tejidos, genera ondas, ecos, que sufren diferentes fenómenos. Llamamos impedancia acústica la resistencia que ofrece el ultrasonido a la onda. Ahora se va a entender esto de la siguiente manera. Si yo coloco el transductor en un tejido determinado que tiene diferente densidad, la superficie de contacto, como hablé, es la interfase acústica. Con lo cual, la diferencia de densidad a ambos lados de los tejidos determina la cantidad de ondas reflejadas. Interfaces con escasa diferencia de densidad tienen menor reflexión y por lo tanto ofrecen mayor información. Fíjense, si yo atravieso el grasa y órganos y grasa y músculo, se van a ver mucho menos reflejado que si atravieso grasa y hueso o grasa y aire, que se llevan muy mal con el ultrasonido. Con lo cual, debo llegar a una conclusión. El hueso es un mal órgano para ser estudiado por ultrasonido y el aire es el mayor enemigo del ultrasonido. Dicho esto, vamos a pasar a estudiar lo que son los modos de imagen ecográfica. En realidad, los modos más importantes que nos interesan a los cirujanos. El primer modo, y es el que más vamos a utilizar, es el modo bidimensional, modo 2D. Esta imagen es correspondida con el plano de los haces de ultrasonido emitidos por cada uno de los cristales del transductor. Entonces, la imagen obtenida, en este caso, es un hígado. Fíjense, un hígado, este chico es un chico operado de una 13 de vías biliares que hizo colecciones y bilomas intrahepáticos. Entonces, la imagen obtenida es en una escala de grises que se va a transformar en distintos tonos de grises de acuerdo a la reflexión y atenuación que tenga la onda de ultrasonido. Por lo tanto, áreas de tejido que tienen mayor atenuación al ultrasonido serán representadas por áreas blancas y áreas que tienen menor atenuación al ultrasonido, o sea que el ultrasonido pasa sin ningún tipo de dificultad, se van a representar como áreas negras. En este caso, los bilomas, en este caso la bilis, que es un líquido, y los líquidos en general se representan como áreas negras. Este modo, que es el modo M,
es un modo muy útil para estudiar cavidades cardíacas. Fíjense, en este caso, cómo se comporta la musculatura cardíaca, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Es un modo que a los cirujanos generales no nos interesa, así que lo voy a pasar rápidamente de largo, pero lo que sí nos interesa es lo que llamamos efecto Doppler. Y esto sí es un tema a tener en cuenta. ¿Qué es el Doppler? Es el cambio de frecuencia que se produce en la recepción de ondas frente a una estructura móvil explorada. Ahora lo van a entender, porque parece mucha palabra, pero en el ejemplo lo van a entender. Cuando los haces de ultrasonido son reflejados por una estructura en movimiento, su frecuencia cambia acorde, se acerque o se aleje del transductor. Estos cambios de frecuencia se relacionan con la velocidad de la onda, por lo que el ecógrafo puede calcular la velocidad de esta. Es el ejemplo de la ambulancia. La ambulancia con su sirena a todo lo que da frente a un receptor. La ambulancia con su sirena a todo lo que da, acercándose, tiene una onda picuda de elevada frecuencia y de corta amplitud, con lo cual en la medida en que nos acerquemos, la frecuencia va a ser alta y la amplitud va a ser importante. Y en la medida en que la ambulancia se aleje, la amplitud va a ser mayor y la frecuencia va a bajar. Con lo cual, eso es lo que llamamos el efecto Doppler. Y del Doppler, lo que vamos a necesitar y lo que nos interesa a los cirujanos es, de todas las variantes que hay, la variante que es Doppler color y la variante que es el Doppler pulsado. El Doppler continuo se estudia más para estudiar corazón y cavidades cardíacas. Entonces, ¿qué es el Doppler pulsado? Ustedes lo habrán visto en los equipos de ultrasonido. Y entonces, lo puedo utilizar para describir un vaso. ¿Y de qué forma lo hago? Tiene un transductor que trabaja con un cristal único que emite ondas de ultrasonido. Entonces, la sangre arterial llega y va a haber una onda picuda por encima de la base. En la medida en que deje de tomar porque se aleja, la onda va a dejar de ser picuda y va a irse debajo de la base. Es el ejemplo de la ambulancia, que va a tener alta frecuencia la onda cuando se acerca la ambulancia al receptor y va a bajar su frecuencia y se va a ir perdiendo cuando se aleja del receptor. Esto se llama efecto Doppler, lo describió Christian Doppler, que es un francés, en el siglo pasado, y es el efecto que ahora vamos a ver que lo podemos utilizar y que va a ser útil para nosotros. Fíjense, el Doppler pulsado es el que proporciona información sobre la velocidad y dirección del flujo de sangre. Y en forma práctica para el cirujano, cuando apretamos el botón de Doppler pulsado, que ya lo vamos a ver, si ponemos Doppler pulsado en una arteria, la onda va a ir hacia arriba y hacia abajo. Y si ponemos el Doppler pulsado en una vena, la onda va a ser una sola onda, mucho más entremezclada y mixta, heterogénea, de la base hacia arriba. El Doppler continuo no lo vamos a ver porque lo utilizan los ecocardiografistas, y sí lo que me interesa que ustedes conozcan y que debemos conocer los cirujanos es el Doppler color. O sea, aprieto un botón del ecógrafo, dice Doppler, y yo voy a poder visualizar si ese elemento es un vaso o no es un vaso. Y de acuerdo al seteo que le haga, en general por convención, lo que llega al vaso es de color rojo y lo que se va del vaso es de color azul. Y entonces me sirve en este caso, cuando lo pongo en la región cervical, para saber de todos estos elementos cuál es la vena yugular y la arteria carótida, y en este caso voy a poner una vía y me voy a guiar por ultrasonido para caer justamente en la vena yugular que está marcada y pintada por el Doppler color. O este es el otro caso de un hígado que tiene la vía biliar dilatada y yo en el fondo no sé si esto es vía biliar o es una rama de la vena porta que se ve también hiperecogénica su pared. Y entonces, ¿para qué me sirve el Doppler?
aprieto el botón de Doppler color y me doy cuenta que los vasos están alrededor de la vía biliar y que esto no es un vaso, sino que es propiamente la vía biliar, y voy a poder hacer la colangiografía transparieto-hepática sin ninguna duda y sin ningún elemento interpuesto vascular que pueda producirme un hematoma en el hígado. Hasta aquí lo que se refiere a la física y lo que se refiere al Doppler. ¿Y para qué lo voy a usar? Yo como cirujano lo voy a usar en los ejemplos que di. Vamos a hablar un poco de transductores. Los transductores, como dijimos, se dividen de acuerdo a forma y profundidad. Entonces, hay sectoriales, trabajan para estudiar en profundidad. Miren, 5 megahertz. Transductores lineales, trabajan para ver en superficie, 5 a 10 megahertz. Transductores intraoperatorios son los que se usan dentro de una cirugía. Muy útil esto para estudiar el órgano, para estudiar el tumor, para estudiar hasta dónde el tumor se extiende, para estudiar cuál es la relación del tumor con los elementos vasculares. En general son lineales. Y por último, los endocavitarios. Y fíjense que el convex, como le dije, que es para estudiar en profundidad, esto es un riñón, tiene una visión más amplia del campo, curva óptica para examinar órganos profundos, y que el linear tiene una visión más estrecha en el campo cercano, tiene una curva recta en general, óptima para examinar estructuras pequeñas y superficiales. Entonces, dicho esto, cuanto más superficial es la estructura que debemos visualizar, voy a necesitar más megahertz. Para estudiar un niño mayor o adolescente y que quiero corroborar si, por ejemplo, tiene un tumor en el riñón o si tiene un absceso retroperitoneal producido por alguna patología, voy a tener que usar un transductor convex de 3,5 a 5 megahertz. Y si voy a querer estudiar la piel de una paciente que tiene una lesión, o voy a querer estudiar la vena yugular para punzarle y colocar una vía central, voy a tener que usar un transductor de 7,5 o más megahertz que me permitan ver mejor elementos superficiales. Por lo tanto, a mayor frecuencia, mayor resolución y menor profundidad, la vena yugular. A menor frecuencia, menor resolución, pero mayor profundidad. Esto es el corte de un hígado, esto es el diafragma, esto es hígado, y esta imagen que es más negra es líquido, en realidad es pus, es una colección, es un absceso hepático que ya tiene el catéter de drenaje percutáneo colocado para su tratamiento. Imágenes ecográficas. Y entonces entramos en lo que son en sí las imágenes. Según la cantidad y la amplitud del eco recibido se conforma la imagen. Cuanto más intenso sea el eco reflejado por una estructura, más brillante será la imagen. A esta intensidad de brillo se la conoce como ecogenicidad. Entonces, vamos a los ejemplos. ¿Cómo pueden ser las imágenes ultrasonográficas? Pueden ser hiperecogénicas, hipoecogénicas, anecogénicas o isoecogénicas. ¿Qué quiere decir imagen hiperecogénica? Genera ecos en gran cantidad e intensidad, pero rebotan mucho, tienen mucha impedancia, por lo cual tienen escaso o nula transmisión. Una imagen hipoecogénica genera pocos ecos en intensidad y cantidad, produce menos reflexión y transmite mejor. La imagen anecogénica directamente no genera ecos, por lo que no hay ninguna interfaz en su interior y la transmisión es completa, y la imagen isoecogénica es la estructura que presenta la misma ecogenicidad que otra. Y vayamos a los ejemplos. Fíjense, y lo van a entender claramente. Esto es un corte del hígado con una vesícula litiásica. Y entonces tengo reflexión intensa, tono blanco, hiperecoico en el cálculo. El cálculo es calcio. Tengo reflexión débil, tono gris, hipoecoico en el hígado. Es una escala de grises. Y no tengo ninguna reflexión por el que el ultrasonido pasa por el líquido, que es la bilis,
anecoico y es la bilis del interior de la vesícula. En la vena yugular y en la arteria carótida es realmente el mismo ejemplo. Hasta acá creo que me escuchan bien y espero que se vaya entendiendo todo. No sé, Alberto, si se ve o si se escucha bien. No tengo respuesta, pero me imagino que sí. Entonces sigo. Sí, Horacio, todo perfecto. Estás muteado, Alberto. Estás muteado. No te escucho. No te escucho. Sí, se escucha bien, Horacio. Perfecto, perfecto. Sigo entonces. Rápidamente. Decime, sí. Dale, no, está perfecto, dale. Rápidamente. 2 o 3 cositas que tenemos que conocer de artefactos. Los artefactos no son imágenes reales de la ecografía, son alteraciones del haz de ultrasonido con ciertas características. Fíjate, ahí voy a mostrar estos artefactos. Refuerzo posterior. Tengo un quiste. Voy a ver detrás una imagen hiperecogénita, en la que aparece detrás de una estructura necoica líquidos. Sombra acústica posterior, la famosa sombra acústica de los cálculos. Es una zona sin ecos que aparece detrás de una estructura que refleja todo el ultrasonido, en este caso cálculo. Cola de cometa, fíjense, es una zona hiperecogénica que transcurre en la misma dirección que el haz del ultrasonido en forma de un cometa que se produce detrás de una interfase que es muy ecogénica como la pleura y el peritoneo. Es la famosa imagen que hoy en día se detalla en la ecografía pulmonar del COVID, de los que parecen COVID, la cola de cometa. Bien, vamos ahora a entrarnos en los equipos y en las características de los equipos. Este es un equipo portátil, hay equipos grandes como ustedes saben. Yo prefiero para trabajar como cirujano un equipo portátil que me permite en alguna medida usarlo en quirófano y trasladarlo a la sala si tengo que hacer algún procedimiento en la sala. Un equipo portátil con carro. Entonces, ¿cuáles son las funciones que como cirujano debo conocer del ecógrafo? En principio, funciones generales. Funciones generales. Yo tengo que, en una tecla que dice paciente, colocar todos los datos del paciente antes de comenzar cualquier estudio. Nombre, apellido, edad, historia clínica, sexo, fecha de nacimiento. Después, debo colocar en qué modo lo voy a usar. Dijimos que lo usamos en modo siempre 2B, porque el modo M lo usan los que hacen ecocardiografía. Y después, si voy a usar el Doppler o no, dependerá de apretar algún botón que diga Doppler y que diga pulsado o color. Después voy a elegir el transductor y en base a todo lo que yo les dije, va a ser lineal para ver algo en superficie, va a ser convexo o sectorial para ver algo en profundidad, va a ser un intraoperatorio que voy a tener al lado de la sala de operaciones, o va a ser un endocavitario. Después voy a elegir el menú. ¿Qué voy a estudiar? Voy a estudiar un niño, lo voy a poner en pediátrico, voy a estudiar un elemento vascular, voy a estudiar un nervio, voy a estudiar partes blandas, mama. Tengo todo un menú en los equipos y debo elegir el menú. Y por último voy a elegir la ganancia, que es un tema muy importante y que después es un punto importante. Se lo voy a explicar quizás con un poquito más de detenimiento. Los equipos en general tienen una tecla de autoganancia y tienen teclas que manejan la ganancia en forma distinta según hable de superficie o de profundidad. Esas teclas que manejan la ganancia en superficie y en profundidad se llama TGC, compensación de ganancia. Rápidamente se los voy a mostrar. En los ecógrafos son todas estas teclas deslizables las que me van a ayudar a manejar esa ganancia superficial o profunda para que yo pueda ver mejor. Y por último, la profundidad.
Esto me da mayor o menor profundidad según apriete hacia arriba o hacia abajo. También el zoom nos permite ampliar la imagen, lo que vamos a estudiar, y si necesitamos poner zoom, eventualmente si necesito hacer alguna punción o dirigir alguna aguja, y fundamentalmente el freeze, que me permite más adelante poder seleccionar, medir, hacer una medición, por ejemplo, de cuánta distancia hay en la piel, de la piel algún elemento que haya. En este caso esto es una tiroides, se ve la vena yugular y se ve cómo yo puedo tomar el diámetro de la yugular o cómo puedo tomar el diámetro de la vena o hacer algún tipo de medición. Y además algunos equipos tienen lo que se llama guía de punción, que si yo la pongo y aprieto estas teclas, me van a mostrar todo un mapa en la pantalla para que se vea mi aguja y cómo va dirigida hacia el target o elemento que yo tengo que punzar. Entonces, funciones útiles, como les dije, ganancia-contraste. ¿Qué es esto? Es la característica que tenemos de modificar la amplitud de retorno del eco y manejar el brillo de la pantalla. Fíjense, en esta imagen parece que está todo bien, porque yo veo una escala de grises distinta, veo el hígado, veo la suprahepática derecha, la suprahepática media, y cuando voy al lóbulo derecho veo el diafragma y veo una imagen quística, que en realidad es un quistidatídico, y fíjense el fenómeno que yo les conté que se produce debajo de sombra, debajo de la imagen quística. Esto parecería tener una ganancia dentro de lo normal, pero a veces tengo que modificar las ganancias. Y entonces, en esta imagen que estoy viendo hígado y riñón, tengo mucha ganancia acá arriba. Y en esta otra imagen tengo mucha ganancia abajo. Y en esta imagen, fíjense que si yo juego con esos botones, obtengo finalmente la ganancia adecuada. O sea que ganancia es un punto importante a tener en cuenta. Otro punto importante es la profundidad, que la puedo cambiar. Y otro punto importante es el zoom, que puedo hacer un zoom del elemento a tratar. En resumen, y fundamentalmente para que tengamos y que nos quede claro a los cirujanos, ¿qué es lo que debo hacer frente a un estudio para corroborarlo o para hacer algún procedimiento intervencionista? Primero, seleccionar el paciente y la zona a estudiar o a tratar. No tener miedo con los controles del ultrasonido, se puede volver atrás. Seleccionar y anotar los datos del paciente. Elegir el transductor adecuado para lo que vamos a tratar. Recordar, alta frecuencia lineal para estudiar elementos en superficie, baja frecuencia convex para estudiar en profundidad. Elegir el modo de estudio, en general nosotros elegimos modo B, y el Doppler, si es necesario ver un vaso, diferenciar de elemento vascular de no vascular, y pulsado si es que quiero diferenciar entre una arteria o una vena. Elegir el tipo de estudio, vascular, pediátrico, mama, partes blandas. Frente a la imagen, cuando ya estoy en la imagen, tengo que arreglar y determinar cuál es la mejor ganancia, qué profundidad me conviene, si voy a hacer o no zoom, y eventualmente tomar mediciones si tengo que hacer algún procedimiento de punción. Puedo guardar las imágenes más representativas en un USB y puedo utilizar los controles de guía de punción para procedimientos percutáneos. Espero que hasta acá haya quedado claro, si no cualquier duda después la vemos. Y entonces yo digo, con estos años he aprendido y esto trato de trasladarlo y que nos quede bien grabado. Con ultrasonido los cirujanos podemos evaluar una colección y o absceso en partes blandas y saber, ¿lo dreno o no lo dreno? ¿Está para drenar, no está para drenar? Yo puedo corroborar lo que me dijo un imagenólogo, no es que no lo crea, pero ¿la masa es quística o sólida? Estoy frente a un derrame pleural, me ha pasado a mí, en el quirófano del Hospital Garrahan, con un paciente que ya estaba por dormirse para hacer una toracocentesis, y mirar y darle una vista ultrasonográfica al tórax y ver que el derrame era muy, muy chico, y yo definí no hacer absolutamente nada y que el paciente siga con antibióticos, y tomé una conducta distinta a la que estaba
definida por un estudio de hacía 3 o 4 días, nada más y nada menos porque entendí la imagen y conozco de ultrasonido. Interpretar una neumonía, hacer diagnóstico de motórax o neumotórax. En las hernias diafragmáticas congénitas, con el solo hecho de poner un transductor riniano en el tórax, puedo ver las tripas, las vísceras dentro del tórax y hacer diagnóstico de hernias diafragmáticas. Ni que hablar del componente, de la evaluación del componente vascular para colocar un acceso venoso central. Si tengo una peritonitis aguda, saber si tiene tabiques o no, diferenciar si hay mucha ascitis o no hay ascitis y poder punzarla incluso bajo ultrasonido, evaluar colecciones y abscesos intraabdominales previo a drenaje percutáneo. Si estoy frente a una colecistitis aguda, esto es más para adultos, pero estoy en el momento de la cirugía, estoy en el tercer y cuarto día, la opero en agudo, la difiero, miro con ultrasonido la vesícula, tiene un empiema, no tiene un empiema, la vesícula se ve limpia, la pared está engrosada, no está engrosada. Es un dato más que me parece que yo como cirujano lo puedo tener. Diferenciar quiste de tumores sólidos del hígado, evaluar pseudoquiste de páncreas, en los linfangiomas saber si están o no tabicados. El linfangioma muchas veces requiere de infiltración, lo puedo infiltrar, no lo puedo infiltrar, está muy tabicado, no lo puedo infiltrar porque no va a llegar la sustancia que utilizo para infiltrar. ¿Este paciente tiene o no tiene un globo vesical? ¿Le voy a hacer un tacto rectal? No, le coloco el transductor de ultrasonido y inmediatamente me doy cuenta si tiene o no tiene un globo vesical. Entonces, los cirujanos debemos animarlos a las ventajas que nos brinda el ultrasonido. Yo entiendo que los cambios cuestan, pero los beneficios son muy grandes. Y entonces, en esto no pretendo excluir al imagenólogo. Pero qué importante es que los cirujanos podamos corroborar una imagen sobre la cual pesa la decisión de realizar un procedimiento o de operar. Fíjense, si tengo un tumor bien localizado, con ventana para ser punzado, y la histología me define conducta, ¿debo llamar al radiólogo intervencionista o como cirujano debo aprender a punzarlo bajo ultrasonido yo para tener la histología? Porque en definitiva, ¿quién lo va a operar? ¿Lo va a operar el imagenólogo o lo voy a operar yo como cirujano? Es importante que el cirujano pueda corroborar un abordaje venoso para una vía central, poder diferenciar entre una vena y una arteria. ¿Tengo que llamar al imagenólogo para hacer este procedimiento y colocar un catéter venoso central? ¿Quién debe realizar el ECOFAST ante un trauma abdominal? Estoy de guardia. Me llegó un chico con un traumatismo en abdomen importante, con alteración de su estado hemodinámico y demás. ¿Quién tiene que hacer el ECOFAST? ¿Tengo que llamar al imagenólogo realmente para que haga el ECOFAST? La tiene que hacer el cirujano, sin lugar a duda, porque eventualmente es quien lo va a punzar y eventualmente quien lo va a operar, y debemos saber lo que es líquido dentro del abdomen, lo que son vísceras y lo que puede estar o no tabicado. Ante una eventual biopsia hepática programada, ¿se puede hacer por cirugía abierta? Sí, la puedo hacer por cirugía abierta, pero ¿la puedo hacer por laparoscopía? También la puedo hacer por laparoscopía. Lo ideal sería la forma menos invasiva, y la forma menos invasiva es la percutánea con control ecográfico. Y esto también debemos aprender los cirujanos a hacerlo. Y ni que hablar de drenar un paciente que operamos de una peritonitis, tiene un absceso postperitonitis, y este paciente que yo operé, que asumo yo la complicación, porque como cirujano la debo asumir, a mí me parece que debo conocer todos los elementos que hagan que yo pueda drenar a este paciente y decir con la frente bien alta, tuve una complicación, pero finalmente lo drené y lo solucioné yo. Mensaje. Este mensaje, ¿cuál sería la estrategia para empezar a trabajar con ultrasonido? Entonces, primero, aprender ultrasonido y entrenarse en el propio hospital, con cursos, en los congresos.
en el contexto de pandemia, que es el que estamos viviendo, comenzar por nuestros lugares de trabajo, asistir a cursos virtuales, conseguir una buena relación con los imagenólogos. No me tengo que pelear con el imagenólogo. Seguramente no va a entender de entrada que yo quiero usar el ultrasonido para hacer un procedimiento. Se va a sentir invadido. Les cuento esto porque es lo que viví. Se sintieron invadidos, pero finalmente los fuimos convenciendo de que íbamos a usar el ultrasonido para hacer procedimientos y no en forma diagnóstica. Con lo cual acá también tiene que haber una muy buena interrelación en el hospital, sanatorio, donde trabajen. Trabajar en la necesidad de un aparato de ultrasonido para los cirujanos, para que puedan tener acceso a los cirujanos en cualquier momento del día y las 24 horas del día, incluso en la emergencia. Confeccionar por escrito una estadística de los procedimientos que se podrían mejorar si tuviéramos ultrasonido. Y esto lo tiene que conocer la dirección del hospital, la clínica. Si yo tuviera ultrasonido, hago esto en forma menos invasiva y mejoro en plazos de término y de tiempo y le doy más seguridad al paciente y me doy más seguridad yo como operador. En el mientras tanto, crear la necesidad y evaluar qué aparato de ultrasonido de los existentes que hay puedo usar en mi lugar de trabajo para poder comenzar a entrenarme. Cuando los cirujanos cuenten con ultrasonido, protocolizar y empezar a trabajar en las distintas áreas de interés: vascular, pediátrico, biliar, intraoperatorio, probar, entrenar, practicar y desarrollar el ultrasonido en todos los pacientes posibles. Ningún paciente a nosotros se nos va a negar para que yo pueda mirar alguna zona, cuello, abdomen y demás, y que sea útil para que yo me forme o pueda realizar algún procedimiento. Fíjense los cambios que ha tenido la cirugía en el recorrer de estos 2 últimos siglos. Si pensamos en el siglo pasado, con Halsted, y con el hecho de que veo, hago y enseño, se desarrolló toda la cirugía abierta. Y que en la década del 90, con el concepto de mini-invasividad, tuvo explosión la cirugía laparoscópica. Y que en la década del 2000 tuvo implosión la cirugía robótica con el concepto de mini-invasividad y con el concepto de mayor delicadeza en la cirugía. Y que en todo este contexto cabalgó lo que se llama cirugía percutánea, lo que yo llamo cirugía percutánea, no radiología intervencionista, y esto es obvio porque lo tienen que hacer los cirujanos, que es la cirugía guiada por imágenes. Y en esto también cabalgó algo que tiene que ver con las imágenes, que es la cirugía endoscópica, y que tiene mucho que ver también con imagen y con posibilidad de trabajo quirúrgico con elementos flexibles. Entonces, llegamos al día de hoy con imágenes y nos damos cuenta que podemos apoyarnos en tecnologías de imágenes para planificar y realizar una cirugía, y cómo ha avanzado en las reconstrucciones 3D, la tomografía y la resonancia, y cómo se ha avanzado en lo que son los biomodelos 3D, en donde a partir de una imagen yo creo un biomodelo como este, que es un tumor de páncreas que está muy cercano al eje vascular esplenoportal y que me permite con el biomodelo saber la relación que hay entre este tumor, los elementos vasculares, y hacer más fácil la resección. Entonces digo, ¿el futuro qué va a ser? ¿Qué va a ser del futuro con la imagen? Y yo creo que el futuro es un quirófano híbrido con torre de laparoscopía, torre de endoscopía, torre de imágenes, torre de angiografía, pero el futuro también va a ser, y en este caso no les puedo mostrar la diapositiva que no sale, pero va a ser lo que es la realidad aumentada, que se entremezcla en todo esto y que es una tecnología que nos va a permitir superponer las imágenes de tomografía computada y resonancia magnética en un tiempo real y proyectarlas en el campo quirúrgico.
Creo que se quedó trabada acá la presentación. Mucho más no quería decirles. Quería decirles, sí, que la cirugía la imagen está cada vez más plegada a la cirugía, que hoy hay plataformas de imágenes que se trasladan al campo quirúrgico, se trasladan al campo mediante campos electromagnéticos y que nos permiten operar con mucha mayor precisión y se llamará seguramente en un futuro cirugía de precisión. Finalmente, no sé si esto querés charlarlo vos o Alberto, quiero contarles que para el desarrollo de todo lo que sea imágenes ultrasonográficas, estamos en el armado de un curso que lo vamos a hacer seguramente en octubre o en noviembre, con temas importantes para los cirujanos, que son todas las imágenes que vamos a poder ver en tórax y abdomen para hacer procedimientos de cirugía percutánea. Vamos a hablar de todo lo que sea ecografía y ultrasonido intraoperatorio. Vamos a hablar del ultrasonido en cirugía abierta y en cirugía el ultrasonido translaparoscópico, y vamos a trabajar también mediante el Learning Space, que es la plataforma que tenemos en Inspire. Vamos a trabajar con un ecógrafo virtual, con un sistema de ultrasonido virtual que se llama Bimedics y que me va a permitir a mí, seguramente en forma presencial in situ, estar en el centro de simulación y ustedes en sus casas viendo las imágenes de todo el recorrido de lo que puede ser un ecofaz, el recorrido de abdomen y tórax, ustedes de sus casas de manera sincrónica. Así que bueno, creo que hasta aquí llegamos. Te agradezco mucho, Alberto, y estoy para cualquier duda o cualquier pregunta que quieran hacerme. Bueno, Horacio, realmente ha sido una presentación muy completa, donde has tocado todos los elementos importantes para que el cirujano vaya entrando en este tema. Esto está muy dirigido a los cirujanos jóvenes, pero no solo cirujanos jóvenes. Contanos un poquito la experiencia que tuviste con un curso que se hizo por medio de la simulación en Inspire, donde se hizo un curso de accesos vasculares ecoguiados, donde no solo hubieron médicos, sino que había también licenciados en enfermería que están haciendo accesos vasculares. Por ejemplo, acá en el Hospital de Niños hay enfermeros muy buenos en los accesos vasculares, y estar guiados por ecografía es una herramienta realmente muy útil. ¿Por qué, Horacio, no nos contás un poquito la experiencia de ese curso, que realmente hay mucha gente que quiere repetirlo? Mira, te voy a contar alguna cosa anterior. Yo me acuerdo que yo dejé el programa de trasplante hepático en el Hospital Garrahan hacia el año 94, porque los pacientes se empezaron a complicar, los trasplantados, y requerían de procedimientos que tienen que ver con el intervencionismo y la cirugía percutánea para ser tratados y no ser intervenidos nuevamente con todo el problema que trae eso. Y entonces empezamos a trabajar drenando colecciones, drenando abscesos, empezamos a trabajar con las estenosis biliares que iban surgiendo post-trasplante y que teníamos que en alguna medida canular y drenar. Y me tocó viajar a Pittsburgh, al centro de Pittsburgh, porque yo quería ver cómo en Pittsburgh drenaban las vías biliares estenosadas de los segmentos trasplantados 2-3 con donante vivo, que a nosotros nos costaba. En aquel momento yo estaba trabajando, nació el intervencionismo en el Garrahan, y trabajaba con quien hoy es el jefe de servicios, que es José Lipsi, y nos costaba realmente punzar esa vía biliar que medía 3 milímetros para poder canularla con una guía metálica, drenarla
y evitar una reoperación en el trasplante. Y para eso viajé a Pittsburgh. Y la cuestión, ¿sabés cuál fue? Que no pude ver ningún abordaje a la vía biliar en segmentos 2-3, porque en Pittsburgh trasplantaban con hígado pediátrico entero a todos los pacientes. Pero me permitió ir al servicio que hacía vascular, y entonces empecé a ver cómo hacían todos los procedimientos de colocación de accesos vasculares bajo ultrasonido. Y en esa época vi cómo ya utilizaban el ultrasonido para los procedimientos vasculares. Y lo usamos nosotros y hicimos un curso en INSPIRE, y hay modelos de ultrasonido en lo que es vías venosas centrales, y hay modelos de ultrasonido en lo que es vías periféricas. Hoy ya no hay ninguna duda que una vía venosa central se coloca bajo ultrasonido en el lugar de la economía que vos quieras, sea vena subclavia, yugular, confluente o lo que quieras, pero se coloca bajo ultrasonido también una vía periférica, con lo cual hoy los PIC, por ejemplo, que son catéteres que yo creo, a mi entender, deben usarse cada vez más, no solo en adultos, sino en chicos también, se colocan localizando la vena, que en general es una vena del brazo, una basílica, bajo ultrasonido. Así que es muy útil simular y entrenarse en todos estos simuladores que son siliconados y que nos muestran un cuello o un brazo para que bajo control ecográfico nosotros podamos punzar. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias, sí. Quería también a ver si podés explayarte un poquito en la utilidad de la ecografía intraoperatoria y darnos algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, en la cirugía de hígado la hacía siempre con la presencia de un aparato de ecografía que me guiaba no solo con la vasculatura, sino también cuando operábamos, por ejemplo, un quiste hidatídico, para saber si no quedaba alguno residual, etcétera. Pero te estoy hablando de hace 20 años, o sea que supongo que ahora las indicaciones deben ser mucho más precisas. Y en cirugía, por ejemplo, en cirugía de órganos sólidos, el ultrasonido es casi reglado. En cirugía hepática, en cirugía pancreática, fundamentalmente donde hay tumores o donde hay quistes o donde hay que hacer algún tipo de resección, el ultrasonido me permite ver las características del tumor, ver las características del quiste, la ubicación, la relación que hay con los elementos vasculares. En páncreas me permite tener una ubicación precisa de en qué lugar del tejido pancreático está, llámese cabeza, cuerpo, cola. O sea que para hacer procedimientos en el intraoperatorio, digamos, en lo que es la cirugía en sí, es sumamente útil en todo lo que es hígado, páncreas, puede ser también muy útil en vaso también. Y la gran ventaja del ultrasonido es que también lo podemos reproducir cuando hacemos un abordaje laparoscópico. En el curso voy a tener la oportunidad de mostrar cómo con un transductor translaparoscópico nosotros podemos barrer todo el hígado y tener la posibilidad de tratar tumores o quistes bajo control ultrasonográfico y hacer un diagnóstico exacto de cuántos quistes hay en el hígado y cómo tratarlos, qué ubicación tienen y qué relación tienen con los vasos. Así que desde el punto de vista quirúrgico también me parece muy, muy importante. Yo creo que de todo lo que mostré en el quirófano híbrido, el ecógrafo debe estar al lado de la camilla de operaciones con nosotros para usarlo en cualquier momento que sea necesario. Hayamos planeado o no hayamos planeado previamente su uso en la cirugía. Ni que hablar de los procedimientos percutáneos, digamos, porque eso seguro y sin ninguna duda que la mayoría se hacen bajo control ultrasonográfico, salvo en algunos casos de adultos que puedan tener cierta contextura o ser obesos y demás, y si el ultrasonido no es lo mejor, se hacen bajo tomografía computada, pero bueno,
no deja de ser muy útil la ecografía también. Trabajo en adultos, ¿no? En cirugía de adultos. Está bien. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que pueden hacer preguntas a través del chat y yo se las paso al doctor Cuesta. Yo hace muchos años que estoy en un equipo de cirujanos pediatras y tenemos un curso de atención inicial del niño politraumatizado, donde ahí preconizamos el uso de la ecografía en la atención inicial, sobre todo para la búsqueda de líquido libre, sin interesarnos qué órgano puede estar comprometido, y eso se llama FAST, que es Focus Abdominal Sonography Trauma, y de ahí que el doctor Schwartz, que empezó haciendo ecografía, siempre decía que esto iba a ser el estetoscopio del siglo XXI. ¿Estás de acuerdo vos con este concepto? No, sin ninguna duda, digamos. Yo creo que, sin ninguna duda, creo que tiene que estar al lado nuestro para ser utilizado en lo que sea, inclusive hasta en el consultorio de uno. Los equipos, por supuesto que los equipos portátiles son mucho más útiles porque nos dan la posibilidad de poder moverlos y nos dan la posibilidad hoy, con las características que tienen los equipos, de tener muy buena definición. Así que yo particularmente utilizo el ultrasonido para todo, inclusive hasta para, yo creo que es útil hasta para drenar un derrame pleural, porque me va a mostrar la línea de derrame en el tórax que más líquido tiene, y ahí puedo colocar hacer la punción y colocar el tubo de drenaje. En ascitis ni que hablar, digamos, para drenar una ascitis no hay ninguna duda que es sumamente útil también. Para ver colecciones o abscesos dentro del abdomen, que yo sé que los voy a drenar, nos da la característica de qué tipo de absceso hay, si hay interpuesto algún elemento noble de la anatomía, si lo puedo hacer y en qué dirección lo puedo hacer. Así que, bueno, me brinda infinidad de información que si no lo tuviera, no la tendría. Así que creo que, insisto, creo que tenemos que mentalizarnos que tiene que ser un elemento más de nuestro uso diario como cirujanos. Y recordar que en el futuro, yo estoy totalmente convencido que la cirugía va a tener mucho que ver con las imágenes. Y eso que yo mostré, o no sé si lo pude mostrar a lo último porque no salió la diapositiva, todo esto se interconecta y hace un mix con todo lo que es plataformas virtuales, con todo lo que es realidad aumentada, con todo lo que es la plataforma disponible, que por ejemplo está y me mostró mi amigo Mariano Jiménez, que está en Estrasburgo, y que en el centro de simulación de IRCAD, que lidera el profesor Marescó, y es trasladar una plataforma de imagen al ser humano, a la cirugía, y poder tener esa imagen y al mismo tiempo operar, ya sea cirugía laparoscópica o percutánea, con una precisión que no la tendríamos si no tenemos toda esa tecnología. Así que me parece que todo esto, la imagen siempre estuvo con nosotros los cirujanos y va a seguir estando, y creo que en un futuro va a tener mucha más importancia que la actual. Bueno, muy bien, muchas gracias, Horacio. Mirá, tenemos conectado acá al doctor Carlos Schwartz, que hoy lo nombramos porque fue realmente precursor en la ecografía hecha por cirujanos, ¿no, Carlitos? Pionero, Carlos Schwartz. Tantos sí. Años, y vos siempre, y a escondidas en la guardia, te procurabas de un ecógrafo y hacías las ecografías de las supuraciones pleuropulmonares, etcétera, etcétera. ¿Qué reflexión nos podés dar, Carlitos? Bueno, primero, gracias por invitarme
Alberto y Horacio. El de la exposición de Horacio creo que no tengo que modificar una sola palabra. La verdad que excelente, un resumen en un rato poder decir lo básico, lo fundamental. Adhiero a todo lo que dijo. No es una amabilidad, es realmente así. Si me invitas, yo quisiera, porque creo que un punto importante que mencionó Horacio es acerca del ejercicio. El tema que la ecografía empezó hace más de 40 años y es uno de los desperdicios más grandes de los avances de la medicina. Yo creo que se ha desperdiciado durante 40 años esta herramienta, en gran parte. Por supuesto que los imaginólogos, que son los especialistas y que los consultamos constantemente, nos dan muchísimas respuestas. Pero disculpen un poquito una autorreferencia, pero para contar mi experiencia, a ver si nos sirve para que los que me impresionó, 150 personas que estaban mirando este webinar, me impresionó. Esperemos que muchos de ellos empiecen a utilizar esta herramienta. Yo lo descubrí hace exactamente 40 años, cuando supe que mi señora embarazada iba a tener un hijo varón. Parece mentira, pero no se sabía. Yo estaba en Francia y unos tetras me muestran en la pantalla lo que era inequívoco, un palito así, dice, que va a ser un varón. Ahí descubrí, y al poco tiempo me compré un aparato. Casi no había ningún hospital, salvo en el Rivadavia o en un Chalo que tenía un ortozón famoso en La Plata. Nadie hacía ecografía. Compré el primer aparato, lo llevé al Posada, no había ecógrafos en casi ningún hospital, por supuesto en ningún hospital pediátrico médico. Comenzamos a hacer y me empezó a pasar lo que seguramente les va a pasar a ustedes. Por suerte Horacio les fue advirtiendo un poco. No tengan conflictos con los imaginólogos. Lo van a tener. A mí apenas empecé, por supuesto, empecé a hacer diagnóstico como cirujano. Me denunciaron al comité de ética por decir que yo hacía trampa. La trampa que yo hacía era que como cirujano conocíamos muy bien la anatomía, conocíamos las patologías quirúrgicas, conocíamos la historia clínica del chico y lo habíamos operado, no hacía protesos, claro, así cualquiera acierta todos los diagnósticos. Y entonces esa trampa, yo les dije, sí, la verdad que es el elogio más grande que me pueden dar, porque el cirujano ya tiene todo lo que necesita tener para hacer ecografía. Lo que les enseñó Alberto de la parte técnica es imprescindible, por supuesto, pero yo les aseguro que manejar un ecógrafo es más sencillo que manejar un control remoto de un televisor de hoy en día. Tiene menos botones, no hace falta ningún misterio. Apenas empezamos con eso, empezamos a descubrir que empezó a servir para todo. Empezamos a hacer, pero esto sirve para el abdomen, sirve para testículos, sirve para, etcétera, para todos los órganos. Inclusive hasta un día con un paciente que era la pelea permanente de las supuraciones pleuropulmonares, empezamos a hacerlo en tórax. En la Argentina no había una sola persona que hiciera ecografía de tórax, porque tiene aire y hueso, como dice Horacio. Lo empezamos a hacer, y ahí en ese momento fue en mi currículum lo que más valoro, porque se enteró el profesor Gian Antonio en el italiano que servía, como el tórax no sirve, y me invitó a que yo le enseñe al doctor Gian Antonio a hacer ecografía de tórax. Efectivamente, después se popularizó, etc. En ese momento usé esa palabra de que iba a ser el estetoscopio, que después Gian Antonio le contaron que siempre la repetía, que iba a ser, estoy hablando hace 30 años o un poquitito más. Pero después empezamos a descubrir que servía para el intervencionismo, del cual Horacio es el más experto en todo el país y en muchos otros. El intervencionismo servía hasta para la neurocirugía, fuimos los primeros también en saber que entraba, lo poníamos en el cerebro cuando el tumor era subcortical. Es decir, la ecografía realmente es una herramienta. Empezamos, les digo, hace 35 años drenábamos los pseudoquistes de páncreas atravesando el estómago con un catéter. Era inimaginable, pero tuvimos muchos inconvenientes en lo que Horacio les advirtió con muy buen tiempo. Había infinidad de obstáculos institucionales con los. Probablemente yo fui muy temprano, Horacio hizo mejor las cosas, pero además en un lugar de excelencia como fue el Garrahan, que pudo llegar un poco. Pero
la oportunidad de este curso que ustedes están por hacer, creo que es fundamental, porque a pesar de, hoy justamente revisé un poco la bibliografía, a ver qué pasa con el mundo. Yo hace ya más de 20 años que le ponía en mis informes ecoscopía, porque no es ecografía, es mal llamada ecografía, porque grafía es una foto, y esto no es una foto. Nosotros los cirujanos nos sacamos fotos, revisamos al paciente, miramos lo que tiene, sabemos lo que... Y entonces lo que hacemos es examinarlo, examinarlo es ecoscopía. O sea que, por supuesto, en el posado, cuando ponía mis informes de ecoscopía, casi me matan, porque le estás diciendo pavada, inventando palabras. Sí, por suerte no encontré. Horacio, con quien fuimos juntos a Cuba, que nos invitaron a exponer, hoy encontré trabajos de Cuba, recientes, de los últimos 2 o 3 años, donde ellos llaman ecoscopía. Hoy tuve una alegría enorme de ver ese tema. Pero la oportunidad que está teniendo Horacio en este momento, que es increíblemente valorable el curso que va a hacer, es que ha surgido un avance técnico brutal. Después que terminen este webinar, si ustedes se meten en Google y en Mercado Libre y ponen ecógrafo de bolsillo o ecógrafo Wi-Fi, se llaman, por 3 a 6 mil dólares, y no 250 como por ahí vale un equipo terrible, tienen equipos de los cuales van a resolver el 95% de los problemas. Esto no implica que ustedes se corten, porque jamás vamos a estar independientes de los imaginólogos, por supuesto. El trabajo en equipo es desde ya básico y fundamental. Pero el ecógrafo de bolsillo es un ecógrafo que por Wi-Fi uno lo mira en cualquier pantalla del teléfono, de una tablet o la computadora. No hace falta la impresora de los papelitos, que sale bastante caro, etcétera, porque se archiva todo. Es el lenguaje informático. Así que se pone el ecógrafo en el bolsillo y lo mira. Yo estoy jubilado como cirujano ya hace más de 10 años, sin embargo sigo atendiendo, soy médico, trabajo como generalista, soy médico de 2 comunidades, médico de la Embajada de Francia, etcétera, y veo mucha gente. Yo siento que estoy desnudo si no tengo el ecógrafo al lado. Yo en mi consultorio tengo, por supuesto, un ecógrafo, y les aseguro que he salvado vidas, porque descubro desde un pólipo vesical que resultaba ser un carcinoma, una nena con una hiperforación, todo esto que le digo, a veces hasta para hacer un certificado médico, creo que mentimos si no tenemos el ecógrafo al lado. Yo iría un poco más a esta altura, yo diría que es más que el estetoscopio. Yo me animo a decir que es la mano del cirujano. Es como si fuéramos Superman, que veía a través de las paredes, y bueno, ahora lo vemos a través de la pared abdominal y vemos todo. Es más, es el ojo que tapa, es más que la mano y más que el oído, el estetoscopio. Es la mano del cirujano, y que nos permite hacer todo tipo de procedimientos, del cual Horacio tiene una experiencia impresionante, y yo realmente los felicito y los entusiasmo para que, bueno, ellos siguen con el entusiasmo. Horacio es muy jovencito todavía, pero 150 personas que los estén escuchando, me parece fantástico y me da una esperanza enorme de que esto que les cuento, de que el ecógrafo para hacer las ecoscopías, no es solo en la Argentina que no se ha difundido, es en el mundo entero. Yo he estado en muchos países. En Vietnam un día me reí porque había una pediatra que hacía lo mismo que yo en el hospital, y el día que fui a visitarlo le sacaron el aparato y se lo llevaron a rayo. No hay que pelearse. Lo que dijo Horacio es fundamental. Hay que trabajar juntos, eso es indiscutible. Pero tenemos que demostrar que nosotros sabemos la patología, sabemos, y vamos a hacer realmente en la gran mayoría de los casos, sobre todo, ni que hablar en la cirugía, en el postoperatorio, seguir al día siguiente, le miramos la cara a ver si sonríe, porque la panza le duele, mucho no nos sirve, pero apoyar y saber si está sangrando, si hay una colección, si está perforado, es realmente es la mano del cirujano. Yo les agradezco, espero que mi experiencia de más de 40 años sirva para los numerosos oyentes que tenés, Esteban. Bueno, Carlitos, gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy contento de haberte invitado para que reflexiones con esto, que sabemos que toda tu vida lo has dedicado a esto. Acá hay una pregunta del doctor Cobian. Cobian Juanchi es el director del Centro de Simulación INSPIRE,
y hace una pregunta justamente del ecógrafo de bolsillo. Dice si conocen alcances o limitaciones. No sé, Horacio, vos si podés contestar, o si Carlos habló ya también de esto. Sí, un poco la contestó Carlos. La ventaja de ese ecógrafo es la portabilidad y probablemente el precio. Nosotros lo usamos, no sé si vos recordás, Alberto, que hubo un ecógrafo de bolsillo que usamos que lo trajo el grupo de la gente del Hospital Elizalde y lo usamos para colocar vías. Yo, por supuesto que entre el ecógrafo de bolsillo y nada, hay que usarlo sin ninguna duda. Creo que no tiene la definición quizás que tiene los equipos portables como lo que yo mostré, por ejemplo, en la presentación. Pero bueno, es un elemento como para empezar, y es un elemento que desde el punto de vista económico cuesta mucho menos que tener un ecógrafo un poco más grande, ¿no? Así que creo que es para tener en cuenta, sí. Se llama ecógrafo Wi-Fi. Acá hay una pregunta de Lucas Piña. Dice, en su experiencia, ¿qué utilidad le confiere al ultrasonido en el neumotórax? Es una forma de hacer diagnóstico. Yo creo que, no sé si a partir del COVID, o yo creo que a partir del COVID explotó todo lo que es ultrasonido. Yo un poco expliqué que el aire es un enemigo del ultrasonido, ¿no? Pero sin embargo ha explotado todo lo que es el tema de ultrasonido en el COVID y en las lesiones que produce el COVID, y en esa cola de cometa que yo mostré que produce el COVID cuando hace su consolidación en el pulmón, y se está usando muchísimo la ultrasonografía en el pulmón. Hoy se usa sin ninguna duda para todo lo que es derrames pleurales, para todo lo que es condensaciones, y se está usando también para el diagnóstico de neumotórax, porque se llega a ver con determinados equipos que tiene una frecuencia alta el aire dentro del tórax. Esto es así a tal punto que los que trabajamos con niños se está tendiendo a evitar cada vez más la radioscopía y hacer un seguimiento de, por ejemplo, las vías venosas centrales en posición, digamos, donde está la punta del catéter, que generalmente hacemos una radioscopía. Hoy en día se está utilizando cada vez más el ultrasonido para confirmar la punta del catéter en vena cava superior, evitar la radiación que produce la radioscopía. Así que en tórax también es muy útil. Yo me permito decirle al doctor Lucas Piña, como instructor de trauma pediátrico, que hay una salvedad. El neumotórax hipertensivo, el diagnóstico es clínico, porque debe ser tratado inmediatamente y el diagnóstico debe ser clínico. En los otros neumotórax sí tiene la utilidad que dijo Horacio. Acá hay una pregunta de Juan Maldonado. Dice, ¿qué contraindicaciones tiene la ecografía en manos nuestras? Bueno, Juan lo conocemos, es cirujano, y supongo que estará pensando en el tema de las competencias, en el tema de ¿cómo se llama? ¿Cuáles son lo que le corresponde a cada especialidad? Alberto, si querés, yo le voy a responder con lo que a mí me pasó en la laparoscopía. Yo lo mostré, esto es un salto, ¿no? Nosotros tuvimos que en algún momento saltar y aprender a hacer cirugía laparoscópica, porque yo me di cuenta que si no hacíamos cirugía laparoscópica nos íbamos a quedar atrás, y yo creo que el cirujano que maneja ultrasonido, así como el cirujano que maneja cirugía endoscópica, que es otro tema, gran tema, está un paso más adelante. Entonces, ¿qué me pasó a mí en cirugía laparoscópica? Practiqué, viajaba, practiqué,
iba hasta Corrientes, al centro de entrenamiento de practiqué hasta que llegó un día, pelvitrainer, animales, hasta que llegó un día que dije, oye, me parece que la apendicectomía ya la puedo hacer laparoscópica yo en un ser humano. Y entonces me largué, hice apendicectomía laparoscópica y después todo lo que vino después. Con la ecografía es lo mismo. Si yo tengo la posibilidad de tener un equipo, vuelvo a insistir, sin pelearme con los imagenólogos, decir y exponer que en cirugía es útil el ultrasonido y que lo necesitamos para ciertos procedimientos. Sin pelearnos, a mí llegó un día que me cerraron la llave de imágenes y me dejaron los equipos encerrados, que yo no lo podía tener acceso a ellos. Imagínate hasta lo que llegamos. Entonces, como lo he pasado, lo cuento y lo cuento como para que no pase. Tenemos que tener una buena relación con ellos, explicarles cuál es la utilidad para nosotros y fundamentalmente que nosotros lo vamos a usar para hacer procedimientos quirúrgicos. Con lo cual, el ecógrafo en la mano y se usa en todo momento. Si yo me llaman para ver un chico con dolor abdominal, no solo le palpo el abdomen y busco la invaginación, busco el síndrome de fosa ilíaca derecha o busco lo que tengo que buscar, sino que acerco el ecógrafo y hago un barrido del abdomen y no va a haber ningún problema porque nadie nos va a decir absolutamente nada, ni el paciente ni los colegas que están con nosotros. Y además de barrer el abdomen, hago un barrido del cuello y miro cómo está, cómo se ve la yugular, cómo se ve la carótida, y entonces, y los pacientes también en alguna medida los estudiamos en profundidad y en todos sus aspectos. Así que es cuestión de empezar. Nadie empezó sabiendo, nosotros no empezamos sabiendo cirugía y nos tuvimos que entrenar en un montón de cosas y esto es lo mismo. Hay que empezar haciendo cursos, hay que empezar probablemente con algún imagenólogo amigo donde podamos compartir qué es lo que me pasó a mí, cómo se creó los procedimientos, el intervencionismo en el Hospital Garrahan. José Lipsis y yo trabajamos en conjunto. No había ningún resquemor entre uno y otro. Y entonces, yo aprendí de él imágenes. Todo el ultrasonido se lo debo casi, el aprendizaje se lo debo casi exclusivamente a él y a todo el entrenamiento que hice después. Y él aprendió de mí todos los procedimientos invasivos, cómo poner una aguja, cómo no dañar un elemento que está en el medio, oblicuar un poco más para llegar al absceso evitando el intestino, y entonces fue mutuo. Y yo nunca me peleé con él, ni tampoco en ningún momento pensé en superarlo. Entonces creo que esto es el trabajo de hoy. No se concibe la medicina, Alberto, si no es en un trabajo en equipo. Esto puede ser 2 personas, pueden ser 4, pueden ser 6. Es un trabajo en equipo el que nos va a hacer crecer, es un trabajo en equipo el que va a hacer que el paciente tenga un diagnóstico correcto, que el paciente tenga más seguridad, que es un término que hoy en día es sumamente importante, y que esa seguridad se traslade a nosotros, que somos los operadores. Muy bien, gracias. Acá Carlos está pidiendo la palabra. Ya estamos un poquito pasados, pero queda la intervención de Carlos y acá hay una pregunta de Roberto Bollini de Olavarría que dice: en invaginación han tenido buenos resultados con el uso del ecógrafo. Bueno, primero, Carlitos, a ver qué nos querés decir y después, sí, Horacio, contestar la pregunta de Roberto. Yo no soy tan optimista como Horacio porque va a seguir habiendo obstáculos y va a durar mucho tiempo y ni siquiera la formación. Alberto Fontana fue una excepción cuando decidió en su cátedra de anatomía enseñar ecografía. Yo le he charlado con algunos decanos, no lo quieren hacer. Va a haber problemas institucionales. Hasta que no se enseñe en la universidad, en cada una de las materias, no se va a popularizar. A la pregunta anterior sobre si hay contraindicaciones, hace poco salió un trabajo muy interesante de una marca de ecógrafo de bolsillo que repartieron 135 ecógrafos a generalistas, médicos clínicos, gastroenterólogos, etc. Y después hicieron el seguimiento de unos 10.000 estudios que se hicieron. La sensibilidad y especificidad en manos de no imaginólogos fue altísima en los dos aspectos.
O sea que no hay contraindicaciones de hacerla. Por supuesto que el médico que tenga duda va a consultar y va a aumentar, va a hacer otro tipo de estudios de imágenes complementarios, eso es obvio. Gracias, Carlos. Bueno, acá amplío un poco la pregunta Roberto Bollini. Dice, no solo en el diagnóstico, sino como reemplazo de la radioscopía, es decir, en el tratamiento de la invaginación. Sí, por supuesto, hay una forma yo creo que Roberto, excelente cirujano, Roberto lo conocemos, así que le mando un gran saludo. No, él se debe referir a la desinvaginación bajo ultrasonido y agua. Sí, es una forma de desinvaginar. Yo no tengo experiencia, no lo hemos hecho en el Hospital Garrahan, creo que no lo hemos hecho por una cuestión de no disponibilidad del equipo. Recién ahora nosotros, el servicio de cirugía tiene un equipo de ultrasonido que se va a ser usado nada más que por los cirujanos. Así que no, por una cuestión de disponibilidad, de disponibilidad y de conocimiento del ultrasonido, no es una de las formas más habituales de desinvaginar, pero sí es una forma que está descrita en la literatura, la desinvaginación mediante un enema de agua y haciendo el seguimiento de ese agua por ultrasonido. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, creo que se han contestado todas las preguntas. Me parece que ha sido una disertación realmente muy completa. Me faltaba decirte qué lugar le das a la simulación en la formación, es decir, en la curva de aprendizaje del cirujano, del médico, para hacer la ecografía. Yo creo que en el curso eso vos lo vas a hacer, ¿no? Sí, por supuesto, seguro. Yo creo que no hay espacio en la enseñanza, en el aprendizaje fundamentalmente de habilidades, que es lo que a nosotros nos compete. No hay espacio sin simulación, digamos. O sea que esto es como la religión hoy en día, digamos, sobre todo para el que necesita aprender alguna habilidad, llámese ultrasonido, laparoscopía o lo que sea, o colocar una sonda o lo que sea. Yo creo que la simulación ocupa el lugar hoy sin ninguna duda, por muchas cuestiones, porque es posible el error simulando, porque la seguridad del paciente es tenida muy en cuenta y en definitiva se traslada a la seguridad del médico. Así que sin ninguna duda que para aprender ultrasonido hoy en día dependemos también de la simulación y por suerte tenemos la posibilidad de hacerlo porque hay plataformas y simuladores como el Bimedix que nos permiten en alguna medida barrer y estudiar el tórax, el abdomen, tórax con sus diferentes patologías, abdomen con sus diferentes patologías. Esa plataforma tiene desde la posibilidad de ver una hernia de Bosdalek hasta la posibilidad de ver hacer ecofast, pasando por ecofast hasta la posibilidad de ver un pequeño tumor renal en imagen ecográfica, y no solo en imagen ecográfica, sino también en realidad aumentada, en forma paralela o no. Así que no hay ninguna duda que en este caso la simulación también ocupa un lugar muy importante. Bueno, Horacio, hemos tenido 1 hora y media, nos hemos pasado media hora, pero realmente ha sido muy interesante. Las preguntas han sido todas ampliamente contestadas. Solo me queda agradecerte tu intervención en este webinar. Esto es un ciclo de seminarios web que organiza Inspire, simulación de FEMEVA, y realmente, por lo que dijo Carlos, la cantidad de gente que estuvo siguiendo, creo que ha sido de interés, y espero que los médicos jóvenes, los cirujanos jóvenes, se interesen y empiecen a hacer ecografía. A mí me queda agradecer a vos, a todos los que han participado y han estado escuchando este webinar, en nombre de Juan Ignacio Gobián, nuestro director, todo el equipo operativo, que sin ellos esto no es posible,
Y ahí tenemos que agradecer a Carolina, a Gaby, Alan, porque realmente ellos son los que están detrás de cámara, pero son los que hacen que esto sea posible. Y bueno, que haya sido de utilidad y los esperamos en el próximo webinar. Así que buenas tardes, muchas gracias a todos. Y Horacio, si querés decir las últimas palabras. Alberto, creo que dijiste todo y yo me siento muy bien porque me siento parte, soy facilitador en el centro, así que me siento parte de todo esto. Nombraste todos los que están detrás también, que son súper importantes y que sin ellos esto no podía ser posible. Y lo último que quiero decir es que estoy a disposición de quien quiera hacerme alguna pregunta o quien quiera consultarme algo. Mi mail es fácil, no pudo salir la última diapositiva, pero es hquesta como mi apellido, @gmail.com, así que estoy a disposición para todos los que tengan alguna duda o alguna inquietud o quieran empezar a trabajar con ultrasonido. Hacia ellos estoy dispuesto y bueno, y mandarte un gran saludo y agradecerte por esta posibilidad que me dieron. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo. Gracias. Adiós. A todos. Adiós. Chao. No.